¿Cuál elegir? ¿Cuál quiero? DJI por su renombre y calidad y servicio respetado a nivel mundial y ser líder en el mercado, o FIMI, más económicos y están creciendo con sus últimas versiones consideradas las mejores opciones en cuanto a relación calidad-precio. Una incógnita muy específica sabiendo que existen muchas más marcas de drones como lo es Autel Robotics, Parrot, Hubsan, entre otros. Pues quédate porque después del intro voy a profundizar un poco el tema. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. No te olvides de suscribirte a mi canal totalmente gratis y ese like a mis videos para que YouTube recomiende a otras personas. Sé que muchos ven mi canal y no están suscritos, pero si no lo estás, a suscribirse porque es el apoyo que necesito para tener más fuerza y darte mucha información que va a ser de interés para ti. Pido poco para darte mucho. En mi caso, y como debes saber, en mi canal que te dejo aquí arriba a tu derecha y puedes dar un vistazo por si no lo sabes, se enfoca por los momentos de la marca FIMI con el X8 SE 2020 y ahora que va a incursionar pronto el X8 SE 2022. Si tengo la suerte que aparezca el dron y te dejo por aquí arriba a tu derecha, ¿por qué lo digo? Quiero darte mi perspectiva entre estas dos marcas porque son las que conozco bien y considero yo que son las más conocidas, aunque sé que la Hubsan está pisando a los talones a DJI gracias a su Sino Mini Pro y el Sino Mini SE, y que DJI está demorando en sacar su próximo DJI Mini 3 y el reciente DJI Mini SE pues no ha tenido esa salida, ya que posiblemente fue porque ese modelo fue lanzada solo para Latinoamérica y creo que parte de Estados Unidos y no ha tenido éxito en la realidad, pero hay distribuidoras ya aquí en Europa que lo están vendiendo y la Hubsan está aprovechando obviamente en aventajarse por los momentos. Y aquí viene el punto del por qué hablo de FIMI y no de Hubsan, y atención, es una opinión muy personal y aquí verás qué opinas tú colocando los comentarios aquí abajo. Hablando de la Hubsan con su dron actualmente emblema, el Sino Mini Pro, que es un dron mini espectacular, tiene una pequeña desventaja y es que pasó a ser un dron un poco accesible para muchos por su precio, ya que hasta es más caro que el DJI Mini 2 si quieres adquirir más baterías, dependiendo del combo que ofrecen. Caso que no ha pasado con el FIMI con sus modelos más recientes, el X8 SE 2022, que se pone prácticamente al par del famoso DJI Mavic Air 2 en cuanto a funciones y especificaciones, y que su precio está muy atractivo y no elevado, muy por debajo. Y el X8 Mini, que ciertamente es un dron mini no tan completo como este Hubsan Sino Mini Pro, pero cumplidor y que posee las mismas especificaciones de su hermano mayor X8 SE 2020 en una versión más pequeña. Te dejo aquí arriba a tu derecha más información del FIMI X8 SE 2022 para que entiendas más a lo que me refiero con detalle. Podría hablar también de los drones de Autel Robotics y del Parrot, pero también salen de mi rango y en el enfoque de este video porque a pesar de que son marcas muy buenas y respetadas en el mercado, son drones costosos y que no logran superar la lideranza de DJI en el mercado hasta la fecha de publicación de este video. Sé que Autel está con nuevos drones serie, que es el Evo Nano y el Evo Elite. Tengo por entendido que están entre los rangos de 600 y 1.600 dólares y apenas están saliendo al mercado, ya que por lo que he podido investigar, la empresa Autel y de algunos colegas que me lo confirmaron, que siempre tienen dificultades en la logística de despacho de sus productos y que también los precios de estos nuevos drones ya dejan en cierta manera para muchos de ser atractivos. En cuanto a los de Parrot Anafi, no tengo mucho que decir. Son buenos drones de una calidad respetada. No son tan comerciales como lo es DJI y sus precios también no son muy comerciales, aunque creo que ellos están más especializados para el ramo empresarial. ¿Estaré equivocado? Pues tus comentarios abajo.
En cuanto a los drones más baratos o extremadamente baratos, no me profundizo y tampoco para este video le doy sentido porque nunca fui partícipe de usar drones de marcas prácticamente piratas que no son conocidos y que la calidad es literalmente una estafa y decepcionante. No vale la pena tener una primera experiencia con este tipo de drones porque con seguridad te llevarás una decepción y perderás tu dinero. Estas son las razones que para mí sería válido de hablar de DJI o Fimi, pero nunca menospreciar a las marcas que mencioné anteriormente porque en todo el mundo hay una gran variedad de gustos, preferencias y posibilidades económicas. Pero no se puede negar también que DJI es el líder del mercado de drones de consumo por lo que ya sabemos. Y Fimi por su crecimiento significativo gracias a sus últimas versiones con el X8 SE y el X8 Mini y lo que ofrece con los precios que están en su tienda oficial, pero con muchas limitaciones a pesar de pertenecer al ecosistema de Xiaomi. Aprovechando, te dejo aquí a tu derecha algo sobre Fimi como empresa. Cuando escucho la palabra DJI, en mi mente solo vienen imágenes de drones estables, suaves en su vuelo y pilotaje, seguros, cámara y gimbal de buen performance y de calidad profesional, servicio técnico y postventa a tu disposición, venta de repuestos, en fin, lo que ha hecho DJI en el tiempo en este mercado agresivo de drones de consumo es cosechar eso mismo que te acabo de decir, mostrando toda esa impresión que tengo en mi mente en hechos que ellos mismos se han encargado en trabajarlo. Y tenlo por seguro, como yo y muchos más pensamos así cuando nombramos, escuchamos y leemos la palabra DJI. Para otros podría ser que no, pero me voy a la mayoría y de las personas que conozco y usan estos drones de DJI, aunque también sé que no hay empresas, servicios y productos perfectos, pero sí tienen una mejor calidad comparados con otros que serían sus competencias. La imagen que DJI ha cosechado es gracias a su arduo trabajo y lo serio que se han tomado en este mercado de drones de consumo. Eso no se puede discutir y dudar porque si eres un consumidor de este tipo de productos, sabes que tengo la razón o por lo menos una gran parte de ella, ¿o no? Tus comentarios abajo. Yo me estoy enfocando solamente a los drones de consumo de DJI, ya que ellos también tienen otros productos que son muy buenos y respetables como son gimbal, cámara de acción, dron FPV y que también ellos se dedican a un mercado empresarial donde lo hace pionero y acreditado a nivel de empresas. Los precios de los drones de consumo de DJI varían mucho de acuerdo a la versión y modelo que serán obviamente de acuerdo a la necesidad de cada quien. Pero hablando de manera general y de una opinión muy personal, los precios son acorde para todo lo que te ofrece el producto en sí. Es decir, si te pones a ver toda esa calidad del dron y lo sumas a otros puntos como es el servicio, atención técnica y postventa, pues considero yo que es un producto con una buena relación calidad-precio para cualquier versión o modelo de dron de su marca. No te estoy vendiendo nada, estoy viendo desde mi perspectiva y lo que conozco de DJI, a pesar de que no tengo ningún dron de ellos por los momentos, porque si ves este video aquí arriba a tu derecha, verás lo que te digo. Mi punto de vista es la de muchos. ¿Y la tuya cuál es? Tus comentarios abajo. DJI tiene mucha experiencia por el tiempo que tiene en este tipo de mercados y se ha ganado la confianza de mucha gente por todo lo que ellos representan. Pero, y el bendito pero, no todos tienen la posibilidad de comprarlos. Y aquí viene el otro punto y es Fimi. El punto fuerte de Fimi sin duda alguna es el precio que ofrece sus drones con características muy atractivas y ya prácticamente casi al par de drones más costosos. Y eso ya lo puedes apreciar con su nuevo modelo, el Fimi X8 SE 2022, que se compara con el famoso DJI Mavic Air 2, que podría ser superado solo el hecho que tiene una resistencia a lluvias y nevadas, sin hablar también de resistir vientos de nivel 8. Y por supuesto el X8 Mini, que tiene unas características que superan en algunas cositas al DJI Mini 2. Bueno, eso es mi punto de vista cuando me pongo a detallar entre estos magníficos drones de DJI.
El Mavic Air 2 fue por mucho tiempo la insignia de DJI y hoy en día sigue siendo un dron en su categoría muy apreciado y preferido por los conocedores de drones de consumo. El tema es que está la nueva versión, el Mavic Air 2S, con unas características increíbles y que puede hacer cosas de ensueño. Claro, ya un dron más caro, obviamente. Atención con algo, como lo he dicho en mis otros videos, para hacer cosas de ensueño increíbles no necesitas tener el dron más caro y completo. Todo está en la creatividad que puedes aplicar a tu material con solo tener un dron más sencillo. El FIMI aprovecha de manera astuta, diría yo, en sacar este modelo, el X8S 2022, muy semejante a este dron que te acabo de hablar. Junto a eso, ponen un precio en el mercado desde la tienda oficial de ellos, que comparándolo con el DJI Mavic Air 2, está por debajo y también por debajo de los otros drones más actuales de DJI. No sé cómo lo vayas a tomar con lo que te voy a decir, y esto es basado en mi manera de ver las cosas y analizar. Yo elegiría este dron, el FIMI X8S 2022, pensando que es el Mavic Air 2 a menos precio. Bueno, yo sé que DJI es DJI y FIMI es FIMI. El punto que quiero llegar es que es una alternativa muy lógica por lo que ofrece este dron, el X8S 2022, comparado a los nuevos de DJI, que son superiores, es verdad, pero también superiores de precio. Y lo que entrega este FIMI X8S 2022 es lo que entrega el DJI Mavic Air 2 a un precio accesible y bajo. Amiga y amigo, tampoco te estoy vendiendo este FIMI, nada que ver. Lo que quiero que entiendas después de todo esto que acabo de decirte es que FIMI quiere darte lo mismo de otras marcas más caras a un precio menor. FIMI se destaca por eso. El problema de FIMI es como toda empresa joven que tiene sus dificultades y que no llega a ser un DJI. Por tal razón, en mi opinión, FIMI le da algunas vueltas para estar en el mercado de drones de consumo con drones de algunas características profesionales a menor precio. Vamos a estar claro que si FIMI hiciera drones con las mismas especificaciones de los DJI, no podría jamás poner precios bajos y ahí sí que no podrían sobrevivir en el mercado. Aparte que ellos no tienen todavía la capacidad de producir drones de la categoría actual de DJI, ya que no tienen ese tiempo que le tomó el mismo monstruo de DJI. Si prestaste atención a todo lo que te dije anteriormente, podrías estar dudando en cierta manera en cuál elegirías, ¿verdad? Te tengo malas noticias. No te tengo la solución de cuál elegir, pues no. Lo que hice simplemente es mostrarte que ningún dron de consumo es perfecto y que entre ellos te ofrecen alternativas diferentes. El dron perfecto es aquel que cubre lo que quieres hacer y después si lo puedes comprar. Y sabemos que algunas veces estas dos opciones no se dan de la mano, y me refiero que si el dron tiene lo que necesitas pero no lo puedes pagar, o si lo puedes pagar pero no cubre lo que necesitas realmente. Yo ni nadie te puede decir que este es el mejor que puedes comprar porque es más barato, que este es el mejor relación calidad-precio o que este es el mejor don de todos y debes comprarlo. No, cada uno sabe lo que quiere y puede, así de sencillo. Sé tú mismo en elegir, sea porque te gustó, sea por el que pudiste pagar, sea por el que te endeudaste, sea el que cubre tus necesidades, sea por lo que sea, cómpralo y disfrútalo. Yo solo hice esto porque para mí DJI y FIMI son buenas marcas. Claro, cada uno a su manera y cada uno de nosotros sabemos lo que queremos y lo que puede hacer estas marcas u otra marca. Mi objetivo en mi canal es orientarte basado en lo que sé y compartir mi experiencia para quien lo necesite. Este video también quería mostrarte la diferencia entre DJI y FIMI en mi punto de vista, porque me gustan estas dos marcas por lo que te comenté anteriormente. Y son alternativas diferentes, pero válidas al momento de elegir si uno o el otro. Espero que tomes en cuenta esto que acabo de decir, y el que sabe lo que uno quiere es uno mismo. Ya sabes, tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre es José Carlos.
Brevemente vengo con más y buenos vuelos.